tenemos lo que vemos acá en el pizarrón, que el Feng Shui utiliza 5 elementos y dice que todo lo que está sobre la Tierra se engloba dentro de esos 5 elementos. Cada elemento de estos está asociado, por ejemplo, la madera que vemos arriba está asociado a las plantas, lo llamamos como chivigo, está asociado a todo lo que sale de las plantas, a las telas de algodón, por ejemplo, porque salen de la planta del algodón, lo consideramos madera. Todo lo que sea prismas, alargado, porque el tronco del árbol es alargado, todo lo que sea tipo prisma es madera, el color verde es madera, ¿sí? Y así podemos tomar un montón de cosas. Un cuadro de flores es madera, un cuadro de un paisaje es madera también, ¿no? Y el fuego, por ejemplo, es el fuego en sí. Todo lo que sea como el fuego, como un prisma que va hacia la punta, que tiene punta, el color rojo. La tierra es, bueno, todo lo tierra, piedras, lo cuadrado, el color amarillo, el marrón. Después tenemos el metal, que es todo lo redondo, lo gris, lo blanco. Tenemos el agua, que es el agua en sí, sería el chivigo. Todo lo que sea ondulado. Si nosotros, por ejemplo, en una pared empapelamos con un papel ondulado, estamos empapelando, llenando esa pared de energía agua. El color es el azul y el negro. ¿Qué pasa? Todo esto tiene ciertas propiedades y ciertas estaciones. Por ejemplo, el fuego es el verano, la madera es la primavera, el agua es el invierno, el metal el otoño, y la tierra es lo que se llama la canícula, que son los 15 días últimos del verano y los 15 días primeros de noviembre. Entonces lo podemos asociar a infinidad de cosas. También es importante entender el ciclo, esto de las flechitas, que el agua alimenta las plantas. Las plantas o la madera alimenta el fuego alimenta la tierra el metal y el metal contiene el agua. Eso lo usa mucho la medicina china también. ¿Ah? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mucho fuego en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? No le ponemos madera para que haya más fuego, le ponemos tierra. Entonces, si yo, por ejemplo, he llevado una enfermedad, tengo hipertensión, es mucho fuego, me debería vestir de amarillo. Me estoy poniendo tierra. O andar descalzo y conectarme con la tierra. Así funciona la medicina china. Parte del Feng Shui. ¿Ya? Después nosotros estamos asociados a un elemento de estos. Cuando nacemos ya asociamos a Lo más sencillo, lo que voy a dar ahora, es las terminaciones del año en que nacieron. Todas aquellas personas que nacieron en un año terminado en 0 o en 1 van a ser del elemento metal. Entonces, esas personas que son del elemento metal son personas duras, porque el metal es duro, y un poco frías. Por supuesto, no es que sea general. ¿Por qué? Porque tenemos muchas energías, tenemos los astros, la numerología, un montón de cosas, pero sí nos marca
una pequeña sutileza. Entonces, las personas que su año termina en 0 o en 1 son de metal. Las personas que terminan en 2 o 3 serían de agua. Entonces esas personas que nacieron en un año que termina en 2 o en 3 son de agua, son muy emocionales. Porque el agua habla de las emociones. Las personas que nacen en un año, en su terminación, un 4 o un 5, serían de madera. Son personas como la primavera, con energía de crecimiento. Las personas que nacen terminan en un año 6 o 7 son de fuego. Entonces son personas activas, pero que se enojan fácilmente, ¿no? Y después tenemos las personas de tierra, que serían las personas que terminan en 8 y 9, que ya son personas con los pies en la tierra, son más apacibles, más tranquilas, ¿no? Todo esto influye en nosotros, ya les digo, sutilmente. Otra cosa que tenemos que ver en el Feng Shui, y que eso sí lo estudian las dos escuelas, es la posición de control. La posición de control, sobre todo en la cama, cuando trabajamos en un escritorio o estamos en una reunión, es muy importante esa posición de control, ¿no? No tenemos tiempo de explicarlo a nivel de los animales que habla el Feng Shui y eso, pero la explicación de control sería que lo ideal, si esto fuera un dormitorio, yo no voy a poner la cama con la cabecera para acá, porque por ese agujero puede entrar un animal y comerme. Ni voy a poner la cama donde yo no tenga control de aquella puerta, que es otra entrada. Entonces lo ideal sería poner la cama con la cabecera para acá. ¿No? Yo en este momento estoy dando las clases sin posición de control. ¿No? Entonces, sutilmente estoy un poquito nervioso. Sutilmente, sí, bárbaro. Ah, no, pero hay reja, hay... No, no importa. Yo sé que hay un agujero, aunque haya reja, haya ventana. Entonces la posición de control es eso, tener lo que se llama en Feng Shui una buena tortuga, una buena protección. Y dicen, te vendo una tortuguita y la pones en... No. La tortuga es una pared, un respaldo. ¿Ya? La tortuga de esta silla sería este respaldo. ¿Ya? Por eso los jefes vieron que van, se presentan a un jefe, tiene su escritorio con una silla con un respaldo alto y te reciben en una silla con respaldo chiquito. ¿Por qué? Porque ellos están energéticamente mejor, se sienten más seguros que la persona que tienen adelante. ¿No? Todo eso es parte del Feng Shui. Cuando estamos en un escritorio también la idea es que no demos la espalda a la puerta de entrada, a una ventana, ¿no? Imagínense, ustedes están en un escritorio trabajando y están nerviosos porque si entra el jefe y no están trabajando, los ve. ¿No? Ahora, si están de acá, entra el jefe y yo me pongo a trabajar porque lo veo antes. Esa es la explicación. La explicación más lógica es que eso está en nuestro inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente colectivo tiene la información de todos los seres humanos, ¿no? Que vivieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vivíamos en cuevas, ¿cómo dormíamos?
con la cabeza hacia la salida de la cueva? No, en el fondo de la cueva, lo más profundo posible y mirando a la puerta para tener tiempo si entraba alguien o algún animal o alguna persona para defendernos. Esa información está en el inconsciente colectivo de las personas. Todos nosotros tenemos esa información. Por eso sutilmente nos sentimos inseguros cuando tenemos un agujero atrás. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta media rápida? Bien. Vamos a tocar un poquito, entonces, el jardín. Bueno, el jardín. El jardín es una extensión de nuestra casa. Nuestra casa es como si fuera yo mismo. El jardín lo que hace es hacer como un filtro. Fíjense que ustedes vienen de la calle con mucha energía, muy yang se dice. O sea, la energía se mide en yang masculina, yin femenina, yang activa, yin pasiva. Si yo vengo con una energía muy yang, entro en mi casa que es un lugar yin. Entonces es como si vengo de calor y entro en una cámara frigorífica. Hay un golpe energético en mí. Entonces el jardín es lo ideal porque yo vengo de afuera con mucho calor, entro en mi jardín donde está más bajo la temperatura y después entro en mi casa que es yin. El jardín también podemos leer dónde estamos fallando en nuestra vida. Lo podemos dividir en 8 sectores, que son las 8 aspiraciones que estudia el Feng Shui. Al norte tenemos la profesión, todo lo que se encarga de la profesión. Ya me está cortando. Al norte tenemos todo lo que es la profesión. Al noroeste tenemos los viajes y las amistades. Al oeste tenemos la creatividad y los hijos. Al suroeste está el matrimonio y las relaciones. Al sur está la fama, la iluminación. Al sureste está la fortuna, pero no la fortuna en dinero, sino la fortuna en prosperidad general. Cuando queremos tener buena fortuna en todo nivel, vamos a ir al sureste. Después tenemos el este, la salud. Al noreste vamos a tener todo lo que tiene que ver con sabiduría. Entonces nosotros entramos a nuestro jardín y decimos, por ejemplo, en el noroeste tengo la basura o tengo desordenado. Yo ya sé que mi matrimonio está desordenado o mis relaciones están desordenadas. Si es el lugar que lo tengo más prolijito, más limpio, yo sé que mi matrimonio está. Entonces pueden leer su vida en el jardín. Es importante y pueden arreglarlo también. Porque si está desordenado, y como dijimos antes, si yo lo ordeno, me ordeno internamente. Entonces es importante trabajar en eso. Otra de las cosas que es importante en Feng Shui, en un jardín, es los cercos. Los cercos son como un filtro entre el exterior y mi propiedad.
No, o sea, en realidad ya estamos hablando de los límites exteriores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El cerco me está marcando cómo yo me vinculo con el exterior. Si es muy cerrado, no es positivo porque me encierro. Si es muy abierto, tampoco. Lo ideal es que haya ciertos límites en esos cercos. El jardín yo lo puedo determinar, decir, bueno, yo quiero un jardín yang, de movimiento, de actividad. ¿Por qué? Porque tengo hijos y quiero. Entonces voy a armar un jardín con cosas yang, colores yang, que serían los colores fuego, madera, colores activantes. Voy a poner fuegos, voy a tener las mascotas corriendo por el jardín. Si quiero hacer un jardín yin, porque a mí me gusta la meditación, la tranquilidad, voy a hacer lugares más encerrados, más tranquilos. Voy a poner una fuente de agua, con el sonidito del agua. Yo puedo trabajar el jardín a mi gusto, de acuerdo a lo que yo quiero, pero siempre tratando de mantener una armonía para lo que yo quiero. Hablamos de también caminos sinuosos al principio. Otra de las cosas, no dejar los tachos de basura a la vista, ni al frente de la casa, por ejemplo. Tener un lugar específico para esas cosas. Además de eso, está bueno que nuestra casa tenga una tortuga, que puede ser un muro en los fondos o árboles protegiendo. Son diferentes tipos de tortugas, pero son tortugas. Y que tengamos hacia el frente lo que se llama el ave fénix, una buena expansión, una buena visión. Entonces no sería bueno tener un cerco muy tupido. Imagínense un cerco de cipreses que es muy tupido, alto, frente a la salida de mi casa. Me está limitando. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy con las edificaciones modernas, con los cuartos de los niños? Eso es terrible. ¿Por qué? Porque le hacen un cuarto chiquitito, le ponen una cama contra la pared, el escritorio contra la pared, y quieren que estudien bien. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un escritorio acá, estoy sentado, ¿qué ave fénix tengo? Casi ninguno. Mi futuro lo veo acá cerquita y es una pared fría y dura. Entonces el ave fénix es muy importante para todo. Lo ideal ahí, dicen, bueno, no puedo cambiar el escritorio, no tiene lugar el cuarto. Bueno, ponerle una imagen que tenga una proyección, una imagen linda, que se pueda proyectar en esa imagen. En mi jardín tiene que ser lo mismo. Después, en las 8 aspiraciones me faltó decirles el color ideal para esas. Entonces, si yo quiero en el norte voy a potenciar la profesión, voy a usar agua porque es el elemento que lo ayuda. Pero como habíamos hablado que en las estrellas volantes es peligroso poner agua sin saber qué energía viene, vamos a utilizar agua como plantas. ¿Y las plantas, agua qué serían? Las plantas de color azul, por ejemplo. Plantas muy irregulares, arbustos medianos. Después tengo el noreste y el
sur-oeste, que es tierra. La tierra, ¿qué es? El color amarillo. Entonces voy a poner plantas amarillas si quiero potenciar la sabiduría o el matrimonio al sur-oeste. Las plantas tierra son todas aquellas de flores amarillas, pero también son las cubresuelos, esas plantas que cubren el suelo, que no son muy altas. Esas las podemos poner como tierra. Después tenemos las metal, que serían el este y el sureste, que trabajaban la fortuna y la salud. Ahí vamos a poner metal. ¿Qué vamos a hacer? El metal dijimos que era blanco o gris. Entonces vamos a poner plantas de color blanco o plantas con hojas grises, como la lavanda, por ejemplo. O plantas con hojas grandes redondeadas. Esas serían todas las plantas metales, porque el metal lo asociamos al círculo. Después tenemos, nos falta el fuego, que estaría en el sur, que trabaja la fama, la iluminación. ¿Qué sería el fuego? Todas las plantas de color rojo. O los pinitos, de forma de punta, todas aquellas plantas que tienen las espadas Sanjor, todo lo que tiene punta, estamos asociándolo al fuego. Y después nos faltaría la madera, que... ¿La madera la dejemos? No. La madera, que es todas esas plantas que son tipo elevadas, pero no en punta, sino tipo... Bueno, me pasé un poco, perdón. ¿Alguna pregunta, algo específico? Sí, una. Sí. Por ejemplo, cuando nombraron el escritorio, ¿qué pasa con un espejo delante del escritorio? Bien. Una pared de espejo o algo. Está bárbaro. El espejo, hay un mito en Feng Shui que dicen que el espejo es malo, que el espejo es bueno. El espejo ni es bueno ni malo. El espejo refleja lo que le pongo enfrente. ¿Tá? En este caso tenemos un espejo acá. Es bueno porque duplica la cantidad de personas que yo le estoy dando a la clase. ¿Tá? Ahora, si yo pongo un espejo y pongo acá una calavera, estoy produciendo energéticamente negativo. En el escritorio depende si está frente y me estoy viendo, digamos, no es negativo. Está duplicando, pero podría decirse que también me está duplicando el trabajo que yo tengo. Entonces es peligroso ahí. Uno de los lugares donde no se debe poner un espejo es en el dormitorio. Sí. Controversia. ¿Cómo? Una controversia. No, otro maestro compartía que, por ejemplo, viviendo enfrente a un cuartel y en las puertas hay un cañón que anota que va para tu casa, que habían resuelto eso poniendo espejos en el vidrio de Sí. la puerta para reflejar, para dejar Claro, afuera el pero lo pongo del lado de afuera. Sí, para afuera. Para repeler las rechazar energías. eso. No lo pongo adentro para duplicar Ahí está. eso. Está perfecto, sí. Entonces no era controversia. No hay controversia. ¿El espejo de la entrada de la casa? Rechaza. Sí, porque el espejo No, cuando yo Así me dijeron. se usa mucho, se usa mucho lo que se llama la trilogía de defensa, que es lo único que yo recomiendo como amuleto o cosa, que es poner en la entrada de tu casa una luz, un espejo y una planta. ¿Qué pasa? Imagínense que yo vengo a esa casa
y vengo tan enojado porque estoy enojado con la persona, le voy a pegar. ¿Ah? Me miro en el espejo y digo, uy, qué enojado que estoy. El espejo me bajó la energía. Entonces en vez de pegarme, lo insulto capaz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el espejo me bajó. Me rechazó. ¿Ah? Por eso la trilogía de defensa se pone afuera de la casa, no adentro. ¿Ah? ¿Tú? Sí, no, te quería preguntar esto. Tengo entendido que la canícula serían los últimos 15 días de cada estación, ¿es así? No, la canícula en Feng Shui la tomamos como en febrero, Verano. los 15 días del verano y los 15 de otoño. ¿Tá? Podría sí, porque si tomamos, porque hay una tierra, lo que se llama el cuadrado mágico, tenemos tierra en esta punta y tierra en esta otra, entonces también podríamos tomar que una canícula entre invierno y primavera. ¿Ah? Pero, o sea, ¿por qué? Porque en lo que se llama el cuadrado mágico están todos estos, pero se repiten. ¿Ah? Por eso, a nivel números, el 1 lo asociamos al agua, el 2, el 5 y el 8 a la tierra, ¿tá? El 3 y el 4 a la madera, el 6 y el 7 al metal y el 9 al fuego. Por eso, ahí, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ah no, pero yo en el horóscopo chino soy animal de tal elemento y por el año me dijiste que soy este otro. No, son cosas diferentes. ¿Ah? Una salvedad con lo que dije de las terminaciones. El año chino empieza en la segunda luna en febrero. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, los que dije que terminaban en 0 y eran metal, pero si nacieron en el año terminado en 0, antes del 4 o 5 de febrero, son del elemento anterior. Esa salvedad solo. ¿Ah? Bueno. Una duda más por el espejo en la entrada de la casa. El espejo en la entrada de la casa. Me robaron una vez y tenía espejo en la entrada y me dijeron tapar el espejo que no sale el dinero. Sí, sale el dinero. ¿Así? ¿Qué pasa? Salió. A ver, ¿no? imagínense que esta es la entrada de mi casa y tengo ese espejo. Sí. ¿Tá? La entrada de afuera, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Yo abro la puerta y veo una persona ahí. A mí mismo. Si la distancia es amplia, No. soy yo. Va, No pasa. es amplia. Ahora, si es cortita, abro, ¡ay, hay una persona! Me asusto, aunque sea yo mismo. ¿Ah? Por eso hay que evaluarlo. En los paliés se usa mucho el espejo, pero lo ideal es que el palié esté iluminado con cosas lindas. Si está con cosas feas, energéticamente, yo cuando subo a mi apartamento estoy sufriendo con energía negativa. ¿Ah? Eso lo podemos trasladar al jardín cuando salgo. Imagínense, ustedes salen por un corredor donde está todo gris, ¿ah? No hay plantas, no hay nada, me voy a trabajar deprimido. ¿Ah? Ahora, yo salgo por un lugar en donde hay flores, hay color, me cargo energéticamente. ¿Ah? Todo influye, todo prácticamente está influyendo en nuestras vidas. ¿Mm? Los colores que me pongo en la ropa. ¿Mm? La ropa influye, habla de las personas. Pero es un mundo. Pero bueno, se jugaron. Sí, vamos a terminar, pues si no. Continuamos entonces con el desarrollo del quinto encuentro con todos. Tenés 10 minutos para ver. Pasamos a la próxima disertante.
el título de la próxima disertación, Reflexología Holística, que estará a cargo de Miriam Díaz, naturópata paracelsiana, podóloga, quiromasajista egresada de la escuela del profesor Eric Castell de la ciudad de Barcelona, España, reflexóloga holística, egresada de la Academia de Fernando Ribeira de Galicia, España, biodecodificadora, reikista, grafóloga forense, coach en programación neurolingüística, coach en terapias gestálticas, orientadora terapéutica en PNL y máster en PNL, desempeñándose por más de 15 años como terapeuta en la combinación de todas estas disciplinas. Invitamos entonces a la terapeuta Miriam Díaz a la próxima disertación. Espero que disfrutando de las diferentes charlas que se están dando. Bueno, hoy voy a hablar de reflexología holística. ¿Quién hay aquí? ¿Quiénes son reflexólogos? ¿Nadie? Buenísimo, porque entonces voy a poder explayarme un poquito más. ¿Quién sabe lo que es la reflexología? A ver. Y la reflexología holística, menos. Ya veo. Bueno, la reflexología es una terapia antiquísima. Tenemos yo les voy a ir, bueno, si esto funciona, yo les prometo. Ay, tenés razón, perdón. Bueno, me lo pagaron. Pido disculpas, pero Ahora sí. muy bien. Ahí está. Muy bien. La reflexología se utiliza generalmente para mencionar todas aquellas terapias que podemos trabajar a distancia los diferentes órganos del cuerpo, los sistemas, podemos hacer tratamientos y no existe una sola reflexología, una sola terapia que se llame reflexología. Existen diferentes terapias, como puede ser la auriculoterapia, como puede ser la reflexología de manos, la reflexología de pies, y todas van a tener un efecto. Podemos realizar tratamientos en las personas, y lo maravilloso de esto es que no se necesita realizarla sola, puede trabajar sola o acompañando otras terapias. Como les decía, está la digitopuntura, la acupuntura, más de una vez ustedes habrán oído de este tipo de terapias, ¿verdad? Son terapias que, como les decía, tienen muchísimo tiempo. Tanto los chinos, encontramos en China, encontramos en Grecia, en Egipto, en India, diferentes grabados nos muestran que fue utilizada en su momento. Pero bien, hoy no les voy a hablar específicamente de lo que es la reflexología solo de manos o de pie. Mi intención es hablarles de la reflexología holística, que hoy en día está más de moda. Y podemos decir más de moda porque estábamos acostumbrados a la reflexología típica, que es aquella que es a través de los mapas de los pies, podemos trabajar en los diferentes sistemas y órganos de nuestro organismo. Hoy en día, por suerte, ha habido una evolución, y digo por suerte porque realmente cambia nuestras cabezas, cambia la forma de ver al ser humano. Y vamos a hablar de medicina holística. La medicina holística, a diferencia de la medicina tradicional o convencional, ve al individuo como una persona más allá de su enfermedad, de su físico, de lo que está padeciendo esa persona en ese momento. Y es capaz de ver que hay emociones, que hay que incluso lo social lo afecta, sus relaciones, su forma de ver la vida. Eso es la medicina holística, y actualmente la reflexología está haciendo lo mismo, está mirando desde otro lugar. Pero primero les quiero hacer un cuentito. ¿Cómo llegué yo a la reflexología holística? Que aquí en Uruguay se está hablando muy poco.
Hace muchos años, no tanto porque no soy tan vieja, no crean, hace muchos años comencé a estudiar reflexología. ¿Por qué? Porque era podóloga, comencé como podóloga y comencé a hacer lo que le llamamos muchas veces nosotros domicilios, ir a atender a las personas a su domicilio, ir a atender a hogares de ancianos. Y lo que me empezó a llamar la atención es que yo, además de hacer mi tarea de podóloga, después era algo casi intuitivo, hacía un masajito, relajaba aquellos pies, estiraba, hacía movimientos que en ese momento ni siquiera tenía idea, porque ni siquiera había estudiado, ustedes habrán oído que soy quiromasajista, ni siquiera había estudiado, había hecho el primer curso de masajista. Entonces me empezó a llamar la atención de que cuando yo hacía eso, en las personas que hacía eso después de trabajar los pies, la persona se distendía, o en los viejitos que estaban en los hogares, comenzaban a conversar, a sentirse más contentos. Y yo en ese primer momento pensaba que era porque estaban solos, lo que suponemos todos. Están solos, están encerrados, mirá, o estaban en sus casas pero tienen poca comunicación. Pero resulta que estaban pasando otras cosas que yo en ese momento no sabía. Y que era que yo estaba trabajando ya desde otro punto de vista. Entonces, un buen día comencé a hacer masajes, estudié masajes y comencé a aplicarlo en estos viejitos y en todas las personas que yo atendía. Y al empezar a aplicarlo comencé a observar aún más. Tengo un gran poder de observación y me gusta, y hay personas que están aquí que saben que es así, y me gusta observar y entender cómo nos movemos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Y empecé a observar que había cambios, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las relaciones. Y mi profesora de masajes en ese momento, cuando yo comencé a comentarle estas cosas y que era podóloga y todo, me dijo, existe una disciplina que yo sinceramente nunca había oído, porque también hace unos años aquí en Uruguay no se conocía prácticamente lo que era la palabra reflexología, ya la palabra reflexología. Entonces ella me habla de reflexología, me dice que que era muy aplicada sobre todo por el pueblo chino y lo que se podía lograr. Y bueno, y estudié reflexología y empecé a aplicarla. Y empecé a hacer tratamientos. Y realmente me sorprendí y me sigo sorprendiendo hasta el día de hoy cómo se pudo equilibrar el cuerpo, cómo se puede hacer tratamientos, cómo se puede acompañar a la medicina convencional. Porque otro tema que teníamos en esa época, que aún sigue existiendo, pero por suerte seguimos abriendo la cabecita, es que se veía como una terapia de alternativa. Todo esto que hoy estamos presentando acá, se hablaba de la terapia alternativa. Y se los puede decir Raúl, quien habló recién, que es así. O sea, nosotros realizábamos terapias de alternativa. O sea, era o la medicina convencional o una terapia de alternativa. Lo cual también no era muy buen visto, porque ¿y esto de dónde salió? Pero fíjense los miles de años que tiene la reflexología. O sea, que no... ¿Quiénes eran los que estaban equivocados en esto? Con efectos extraordinarios. Y ahí, en ese camino que comencé, me fue interesando aún más el ver los cambios de las personas. Y ustedes dirán, ¿para qué les cuento esto? Está todo relacionado. Porque después seguí, cuando estudié quiromasaje, vi que en la camilla la persona estábamos trabajando un masaje y veía que la persona comenzaba o a hablar o a relajarse o sacaba cosas hacia afuera que no se podía creer o se sentía mejor en todo sentido. Y ahí seguí investigando, seguí trabajando en diferentes disciplinas para empezar, porque me di cuenta que me interesaba muchísimo conocer al otro, conocer qué le pasa a esa persona, que no era solo la parte física, que detrás de una enfermedad o de un síntoma había algo más. Y en toda esa investigación, bueno, después empecé a trabajar como coach en PNL,
que comencé a aprender un poco más también, a pararme frente al otro de otra manera, sin críticas, sin juzgar, porque muchas veces, a pesar de ser terapeutas o profesionales de la salud, lo que hacemos es juzgar al otro. Y en vez de decir, no, a ver, está pasando algo. Y después con la grafología, por ejemplo, también aprendí a conocer aún más, a través de la escritura mostramos todo lo que tenemos en nuestro inconsciente que no queremos decir. Y en la grafología les puedo asegurar que se enteran qué dice el otro, qué es lo que quiere decir, si hay tristeza, si hay angustia. Incluso podemos hasta detectar posibles enfermedades. Y ahí seguí en el camino de investigación que me encanta, y bueno, y en ese camino fui hurgando un poquito más en lo que es la reflexología. Vi que se empezó a hablar de reflexología holística, que ya no era... Ay, me olvido. De que ya no se hablaba de la reflexología como se habló en otro momento. Les puse un poco de historia, que sé que en este momento, pero quería que entendieran de dónde viene la reflexología, ¿no? No solo desde el Oriente, sino en Occidente, en Europa. Ingresó por Cellini, por ejemplo, que era un ayudante de Leonardo da Vinci, y que ya en el siglo XVI, en su autobiografía, cuenta cómo se trataban dolencias como el reuma y dolores físicos. Para que vean lo que es la evolución, digamos, de la reflexología, ¿verdad? Se fue extendiendo hasta que fuimos llegando, para que vean que muchas personas dicen, reflexología, o algunos médicos dicen reflexología. No, tienen un fundamento físico. Señores, les presento a premios Nobel que hicieron experimentos y que lo comprobaron, que a través de tocar la piel, tocar los dedos, tocar incluso la cara, podemos y estamos influenciando en el resto del cuerpo y trabajando el resto del cuerpo. Aquí creo que hay alguna masajista que me dijo hoy, y yo les puedo asegurar que cuando yo agregué, le sumé la reflexología a mi trabajo de masajista, hubo un cambio. Realmente hubo un cambio. Pero, a ver, ¿cómo entró la reflexología a lo que conocemos hoy? Este señor era un otorrinolaringólogo que hizo operaciones utilizando la reflexología como método de anestesia. No quiero hacerles tantas historias, pero fue el creador de las 10 zonas de la teoría de la terapia zonal. Y quiero que no se olviden de esto, porque yo después les voy a hablar de, cuando estamos hablando de la reflexología energética, que se habla poco hoy en día, pero que por suerte en Europa se está desarrollando bastante, que es donde lo estudié, y realmente no se necesita llegar a hacer una sesión de reflexología tradicional como la que conocíamos, trabajando desde la energía. Y yo como reikista les puedo asegurar que es maravilloso trabajar desde la energía. Por eso, tener en cuenta las 10 zonas de la teoría de la terapia zonal, donde se dividió el cuerpo en 10 zonas longitudinales, y nosotros a través de un masaje, trabajando solo sobre esas zonas, ya estamos influenciando en el individuo. Después tenemos zonas transversales también. Esta señora, fisioterapeuta norteamericana, hasta que murió en 1974, fue una gran pionera de la reflexología. Investigó muchísimo, trabajó muchísimo y aplicó muchísimo la reflexología en pacientes que ella tenía. Y ahora, hoy les voy a hablar de la reflexología específicamente a través de los pies. Porque podría hablarles de las manos, podría hablarles del rostro, pero hoy quiero hablarles de los pies. ¿Por qué? Si bien el cuerpo se refleja tanto en los pies como en las manos, se prefiere su aplicación en los pies por ser más profundo su efecto y más efectivo sus resultados. Pero no va a ser solo por eso, va a ser porque los pies
son un libro abierto para quien sabe entender su lenguaje. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que si ustedes ponen sus pies en una camilla o aquí, me pueden estar diciendo cosas? ¿Que yo puedo descubrir de ustedes cosas? Y cuando digo descubrir, ¿saben eso? Sin tocarlo. Sin tocarlo ya puedo decir algo. Y ahora vamos a hablar del tacto también. Muy buena pregunta. Porque sin tocarlos. Pero si yo tengo una camilla acá y pongo a una persona con sus pies, con lo que se llama lectura de pies, yo ya puedo saber qué está pasando con sus pensamientos, cómo se mueven ustedes en la vida, qué pasa con sus relaciones, qué pasa si están muy cargados de trabajo. ¿Lo sabían eso? Parece que no. Bueno. ¿Cómo se lee el mensaje de celular de una persona? Es maravilloso, porque así como yo les decía que yo utilizo todas esas otras terapias y todos esos otros métodos, es maravilloso ver que a través de los pies viene alguien, se me acuesta, muestra sus pies y yo ya sin tocarlos, incluso como cae, ya me está diciendo la persona qué está pasando con ella. Y ahí es donde hablamos de reflexología holística, porque ya no estoy yendo solo al mapa donde está representado cada órgano y voy a trabajar. Si los pies ya me están hablando, ya me están diciendo, ya puedo saber si una persona está si viene angustiada. Por la forma de sus dedos puedo saber si es una persona que piensa mucho y muy inquieta en su pensamiento o es una persona más racional. ¿No sabían esto? Creo que no. Y acá vamos a la evolución de la reflexología, como les decía, ¿no? Hoy en día podemos hablar desde allá, desde el siglo III, llegamos al siglo XXI. Lo que les decía hace un rato, esperen que voy a ver si encuentro esto es el mapa, lo que les hablaba del mapa. Para los que no son reflexólogos o nunca vieron un mapa de reflexología, esto sería medicina en reflexología tradicional. Tenemos marcado cada órgano de nuestro cuerpo, cada sistema, y los reflexólogos por años hemos trabajado sobre ellos, ¿verdad? Para influenciar en el resto del cuerpo. Hacemos tratamientos, trabajamos sobre síntomas, pero, como les decía, toma diferentes carriles y nos vamos a otro encuadre. Esta reflexología, la tradicional, la que siempre trabajamos, es la que se basa en los meridianos de la medicina china, por ejemplo. Y hoy en día podemos ver al ser humano como una unidad, reconociendo en ella dimensiones, como les decía, emocionales, físicas, espirituales, y dejo para lo último los sociales, porque es de lo último que se está hablando, de que ya también podemos ver. ¿Por qué social? Porque somos sociales. Los seres humanos somos personas sociales, y según cómo nos relacionemos con el otro, eso también va a influenciar en mí, va a influenciar en mi forma de trabajar, de ser, de estudiar. Es muy importante. Como ven, la reflexología entiende al ser humano como el protagonista de su propio crecimiento y evolución. Qué importante es. Cuando les hablaba de las otras terapias que realizo, justamente les hablaba de eso. La curación la hace uno mismo. Nosotros, los terapeutas, somos un canal para ayudarlos a ustedes. Les vamos a dar las herramientas para que ustedes mismos puedan curarse, autosanarse. Y eso antes no se miraba de esa manera. Y eso es lo que tiene la medicina holística. Ver al ser humano como un todo y que puede realizarse y salir y superarse y curarse. Y ustedes dirán, es mucho decir curarse, pero sí, curarse de enfermedades. Si nosotros miramos las enfermedades como consecuencia de lo que pasa en nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestras
de nuestras relaciones, de nuestra forma de ver la vida. He visto salir adelante personas con enfermedades muy graves, y me incluyo, por haber cambiado la mirada en cuanto a todo mi alrededor y al mundo todo. Y les puedo asegurar que aquí tienen un ejemplo perfecto, no sé si perfecta, pero sí un ejemplo de eso. El solo hecho de uno aprender a mirar la vida diferente, y lo más importante, aprender a mirarse. Y la reflexología tiene eso, la holística. Por ello es que el reflexólogo holístico no solo utilizará las técnicas manuales, que era de lo que estábamos hablando hace un rato, sino que sumará técnicas diagnósticas. Y ahí vamos a la lectura de pies, que me parece maravilloso, porque como les decía, si yo veo que en la zona mental está formado así, o hay un callo, ahí ya estaría diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se formó un callo acá en esta zona? Es porque tiene una sobrecarga. Los callos, por ejemplo, representan el elemento tierra, y me estoy adelantando un poco, representan el elemento tierra y significan sobrecarga en el trabajo, en las obligaciones. Y si yo encuentro un dedo con callos, como encontré siempre como podóloga, eso me está diciendo que esa persona está sobrecargada de trabajo, o se siente que es demasiado el trabajo para ella. O sea, que ¿no les parece maravilloso el ir aprendiendo todo esto? Después, bueno, las técnicas manuales, las diagnósticas, como decía, técnicas verbales, como las que estoy haciendo yo con ustedes. ¿Alguno se dio cuenta que estoy haciendo técnicas verbales con ustedes? Pues lo estoy haciendo. Pues lo estoy haciendo. Estoy trabajando incluso con su inconsciente. Estoy tratando de que en su inconsciente queden las cosas más importantes para cada uno. Después su inconsciente va a elegir. Porque una de las cosas lindas de esto es que nosotros no imponemos, no debemos imponer. Tenemos que permitir que el paciente o la persona elija qué es lo más importante para él y qué es lo más importante para su vida. Y después tenemos las técnicas energéticas. ¿Alguien había escuchado que se alinean los chakras a través de los pies? No sabía eso. Bueno, acá tenemos información muy interesante y muy linda, porque es maravilloso. Y aquí vamos a lo que es la alineación de chakras. No sé, supongo que sí, porque hoy en día la mayoría habrá oído hablar de lo que es un chakra. Pregunto, no sé, pero con toda la información y con todas las redes y todo, hasta el que nunca habló de chakras, dicen, bueno, existe algo que se llama chakra. Entonces, el cuerpo energético es la verdadera esencia del ser humano. Por lo menos para las personas que creemos en la energía. Me incluyo, obviamente. Para mí, creo que el cuerpo energético es la verdadera esencia del ser humano. Y que está compuesto por los chakras y el aura. Y el aura también habrán oído hablar. El aura es un conjunto de fuerzas electromagnéticas que salen del cuerpo. Y vamos a lo comprobado científicamente. Hace unos años se hablaba del aura y no se creía. Hasta que vinieron los científicos, midieron, observaron, y hoy en día se presentan trabajos sobre el aura y cómo se ve que hay diferentes colores y diferentes imágenes en nuestro cuerpo. Como verán, normalmente sobresale un promedio de 1 metro, se extiende por encima de la cabeza y más allá de los pies, hundiéndose en el suelo. Les cuento, ¿cuántas veces le habrá pasado cuando ustedes ven a una persona y de repente sienten que como que hay una energía o un color? ¿Les parece? Les habrá pasado, ¿no? Eso es el aura. Eso es lo que les está transmitiendo el aura. A veces vemos que entra una persona que es como que entra una luz, y aunque nos parezca muy locos a todos, pero decimos, pero entra luz, entra... Esa persona tiene el aura con una fuerza, con unos colores que nos está trayendo una energía.
y de repente entra una persona que puede venir muy sonriente, muy feliz, mostrándonos la felicidad, y sin embargo, en el fondo a nosotros nos da una cosita. Esa cosita que nos da, primero que nada les cuento que es la intuición. Por favor, úsenla, úsenla. Todos tenemos intuición, todos. No necesitamos ser terapeutas de nada. No necesitamos, es algo natural en nosotros. Esa cosita que nos da, guiémonos más por la intuición. Y les puedo asegurar que empezamos a ser hasta más felices guiándonos por la intuición, porque empezamos a elegir mejor. Empezamos a elegir desde el corazón, desde el sentimiento. La intuición me lleva a esos lugares hermosos. Y también me advierte a los lugares que no tengo que ir. Si yo estoy en un lugar que me molesta mucho, o entro a un lugar donde me parece que no, y bueno, no importa que no sea ni reikista, no, lo importante es lo que yo estoy sintiendo. Hagámosles caso a la intuición, por favor. A este es el aura. Sería algo así. No andamos por la vida así con todos esos colores maravillosos. Sería maravilloso, pero no andamos. Bueno, ¿qué es el chakra? Es una palabra sánscrita que significa rueda. Son determinados centros o vórtices energéticos que se encuentran en el ser humano. Los 7 principales chakras están en nuestro cuerpo y está comprobado también científicamente de que existen, de que hay una energía. Y lo normal, ¿alguien acá alguna vez recibió Reiki o alguna terapia de... Levanten, manden la mano que así les pongo una buena nota. Bien, los que han recibido Reiki y todo eso, a lo mejor en algún momento el terapeuta les habló, uy, este chakra está dado vuelta o no está funcionando bien. ¿Les han hablado de eso? Sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando el chakra gira como las manecillas del reloj. Y cuando estamos alterados, desequilibrados en nuestro cuerpo por diferentes motivos, pueden ser emocionales, como pueden ser físicos, pueden ser cosas exteriores a nosotros, se desalinean, como decimos, y ahí cuando el reikista, la persona que está canalizando, pone sus manos, observa a la persona, se puede dar cuenta de que hay algo que no está bien. Hay diferentes signos que nos está mostrando al terapeuta que eso no está funcionando bien. Que es para otra charla explicar todo lo que es el Reiki y todo eso. Cada chakra le corresponde un elemento, un color, una forma geométrica, un mantra o vibración sonora, que esto es maravilloso. Yo les recomendaría que busquen en internet los mantras, porque a veces uno se siente, cada mantra nos va a alinear, a llevarnos al lugar mejor, y nos va a demostrar si realmente ese chakra está en desequilibrio. Y les puedo asegurar que es maravilloso porque cambiamos. Para los que sufrimos de la garganta hay un mantra. Para los que sufrimos en nuestro plexo solar tenemos otro mantra. No se olviden que el plexo solar es el que nos lleva hacia adelante en la vida. Es el que nos empuja. Es el elemento agua, pero también, ¿qué estoy señalando? La zona donde van nuestras emociones. Cuando tenemos un susto, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Desde chiquitos empezamos a decir, me duele la panza. Y es porque ha influenciado en nosotros de una manera u otra, o ese chakra está funcionando por diferentes motivos mal. Aquí tienen los 7 chakras. Y ahí es lo que les decía. Están vinculados con cuestiones emocionales, físicas, mentales. De cada uno de ellos influyen en determinada parte del cuerpo y de la vida. Desbloquearlos, porque a veces también los que han recibido Reiki saben que les pueden hablar de que están bloqueados, que está el chakra bloqueado. Yo creo que una de las cosas más comunes es encontrar el chakra de la garganta bloqueado. ¿Por qué? Porque cuando nos guardamos las cosas, las personas que somos, somos no, porque no soy nada de eso. Las personas que son de guardarse las cosas,
y no las hablan, no lo dicen, el chakra de la garganta es afectado. Y le digo de tal manera que es uno de los chakras que más sufre hasta físicamente. Se pueden desarrollar enfermedades. Porque bloqueo tanto o me guardo tanto de decir cosas que mi chakra se empieza a desbalancear y eso influye en mi salud. Y aparecen diferentes patologías. De hecho, pueden estar un tiempo pueden estar hasta que están afónicos o difónicos. Yo estuve como 2 o 3 meses y era por un tema de comunicación. Yo lo sabía. Sabía que había un tema de comunicación. Lo que tenía que hacer era hacerme cargo. Y no quería hacerme cargo de eso. Entonces tuve que conformarme a estar ahí sufriendo. Y cuando me hacía autorreiki, obviamente sentía un alivio. Pero era como que me decía, habla, decí, no importa, decilo. Hasta que busqué el momento y tuve que decir lo que decía. Y voilà, como dicen los franceses, desapareció el dolor de garganta, la disfonía esa que estaba, que quería hablar y no podía, y había tomado tinturas, y había hecho tratamiento médico, pero nada se solucionaba. ¿Y se solucionó con qué? Con el desbloquear, como dice acá, ese chakra. Porque yo expresé lo que sentía. Entonces mi garganta se liberó. Bueno, a través de la alineación de los chakras lograremos un equilibrio entre los cuerpos físico, mental, emocional y energético, obteniendo mayores resultados generales. Quien ha recibido Reiki o alguna terapia energética sabe que eso es así, y a los que no lo han recibido los invito a que busquen a alguien y pregúntenle al que tiene al lado, pregúntenle cómo te fue con el Reiki, cómo es, qué experiencia. No todas las experiencias son iguales, aclaro. Alguien puede sentir esto, el otro puede sentir lo otro. Alguien se duerme en una sesión, otro se comienza a hablar y dice todo lo que siente y todo lo que... Entonces ahí voy a lo que decía al principio como podóloga. Cuando yo empecé con mis primeras maniobras, me descubría que un viejito, una señora me empezaba a contar y era que yo estaba trabajando un chakra y no sabía, y a través de los pies. Además, los pies los podemos dividir en los diferentes elementos. O sea, está el aire, que sería la parte superior, que es la de los dedos. Nosotros si trabajamos, incluso cuando vemos dedos muy largos, muy movibles, ahí tenemos que pensar esa persona, como les decía, si no es muy movediza, muy intelectual y muy buscadora y muy analítica. Esos dedos me están diciendo que la parte mental, pero también podemos encontrar unos dedos más cortos y ser unos dedos que también están muy cargados, y tal vez es la persona que piensa mucho y actúa poco, o la persona que piensa mucho y le da vuelta. Y podemos encontrar incluso en la zona superior, ya en lo que es la almohadilla, podemos encontrar también que está muy cargada, pesada, incluso roja. Y ahí nos está diciendo también, cuidado, la zona, como dice el elemento del aire, me tengo que mover. Entonces si está muy cargado es porque ahí está desestabilizado. En la zona central, digamos, en esta zona del corazón, tenemos el fuego. Y el fuego incide en nuestras decisiones, en nuestro carácter. Vieron cuando decimos una persona, incluso cuando hablamos de signos del zodíaco, decimos yo soy fuego, yo soy agua, yo soy aire, y hay características en cada uno. Las personas de fuego son personas que se enojan fácilmente, podemos encontrar la ira. Ahí la persona que está muy enojada, a veces miramos el pie y nos encontramos con que no tiene nada que ver con lo mecánico, es que está rojo y esa persona tiene una ira ahí que está fluyendo. Después el agua, que ya está en la zona del plexo y eso, ahí van los sentimientos, los que les hablaba hace un rato. Ustedes vieron que cuando tenemos un susto estamos angustiados, o no podemos comer o comemos mucho, porque tenemos mucha ansiedad. Y si no después, ay, que me duele la panza, bueno, ahí están todos nuestros sentimientos.
Entonces hay que trabajarlo, las personas que sufren de gastritis, las personas que sufren de, dicen, la alimentación siempre me cae pesada, siempre me queda. Bueno, hay que trabajar más los sentimientos. Hay que ver, y ahí empezamos a sumar el todo, porque tenemos que ver si esa persona expresa los sentimientos o no, si esa persona tiene resuelta cosas o no. Entonces trabajamos la parte, las zonas del agua, esa zona que hay que, a ver qué pasa con esos sentimientos. También tenemos que ir a la mente, tenemos que ir a los chakras. Y después tenemos el talón, la tierra. Yo creo que la mayoría han visto que los talones generalmente tienen durezas, o no, muchas durezas. Bueno, hay personas que nos asombramos porque generalmente miramos en la persona mayor, le echamos la culpa a que ande mucho con un calzado abierto. Yo como podóloga eso sí lo decía, como podóloga, o por un tema mecánico, de roce con el zapato o algo. Pero después que uno sigue investigando, descubre de que hay algo más, y es el elemento tierra. Y además coincide con el chakra raíz. Y el chakra raíz nos conecta con todo lo material, con todo lo que pretendemos en la vida, con el trabajo, con la prosperidad. Y si yo tengo grueso esa zona, es porque hay una disfunción. O soy una persona que estoy demasiado plantada pensando en trabajar lo material, en que lo más importante para mí es el trabajo y la prosperidad, y que a veces invade zonas. Y cuando hay invasión de zonas, hay más tenemos que poner atención. Así que como verán, hay mucho. Y ahora vamos a la parte que creo que más les gusta. Perdón. Sí. Miriam, dijiste, podía ser una persona muy materialista o bien. No podemos decir que sea tan materialista, sino que le preocupa mucho. Hay gente que obviamente que es muy materialista, pero sino que persona que le preocupa muchísimo o está sobrecargada de trabajo, como les decía hoy, que puede aparecer en los dedos o en otra parte. Entonces, porque todo lo que es dureza se vincula a lo que es el elemento tierra. Durezas y, ¿cómo es que se llama? Asperezas, sequedad en el pie. Todo eso, si aparece en diferentes partes del pie, tenemos que observarlo, porque significa que esa persona o se siente saturada en el trabajo, que también puede ser eso, o con muchas responsabilidades, o es una persona que, y si es en la zona del talón sobre todo, o es una persona que vive para el trabajo, que no le alcanza las horas en pensar solo en el trabajo, ¿verdad? Entonces va más por ahí. ¿Bien? Bueno, y acá vamos justamente a lo que es lo que sé que lo que más les va a gustar, que es la lectura de pies. Es una herramienta terapéutica basada en la información de los pies que te permite conocer y descubrir tu potencial para resolver aquello que te bloquea. Encontra tu equilibrio natural y avanza donde quieres ir. Es lo que estábamos haciendo recién, leyendo. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Tipo de pie. Ahora les voy a mostrar, tenemos diferentes tipos de pie, formas de pie. ¿Qué tiene que ver? Que el pie derecho y el pie izquierdo. Cada uno tiene que ver con una emoción, con una figura, con la paterna, con la materna. Entonces, si nosotros vamos a encontrar una alteración en el pie izquierdo, no va a ser lo mismo que una alteración en el pie derecho. Y ahí es cuando también, como terapeutas holísticos, comenzamos a preguntarle al paciente cuando estamos trabajando. Podemos sacar información sobre mamá o papá. Y ahí eso nos va y vamos relacionando. A ver, el pie izquierdo, mira, y sí, no, me pasó esto. Bueno, ahí es cuando hacemos el tratamiento holístico, ¿verdad? Porque sacamos información. Partes del pie, dependiendo, como les decía hace un rato, dependiendo dónde aparece, nos va a decir qué es, cómo, por qué. Los dedos, el tacto, fundamental. Creo que fue de las primeras cosas que yo, sin saber nada de esto, empecé a hacer. Cuando uno ve el pie calentito, el pie frío, el muy caliente. De hecho, creo que todos sabemos que hay gente que tiene los pies fríos siempre. ¿Es así? Bueno, yo les cuento que mi hijo, por ejemplo, es una persona que vive es un chico que vive con los pies fríos.
¿Y sabes qué pasa con la persona que siempre tengo los pies fríos? Y él, en el caso de él, porque hay personas que te dicen, tengo los pies fríos, pero no se ponen nada. O sea, lo vemos y decimos, pero bueno, pero abrigate. No se abriga. Ahora, si es como en el caso de mi hijo, es una persona que no quiere aterrizar. Si yo tengo, ustedes piensen esto, con razonamiento, si yo tengo los pies fríos, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de alejarme del piso, ¿verdad? Porque el frío, ¿qué nos dicen además de chiquito? Si andás descalzo, se te van a enfriar los pies, ¿o no? Entonces, ¿qué hago yo? Con mis pies fríos, como en el caso de mi hijo les pongo, él se pone muchos pares de medias. Yo quisiera que ustedes vieran todos los pares de medias que se pone, y cada vez más. ¿Eso qué está significando? De que a él, el pie frío, él no quiere aterrizar, él no se quiere hacer responsable, no quiere hacer esto. Él no quiere decir, a ver, tengo que estar parado acá en la tierra, comunicando y conectarme a la tierra y a las responsabilidades. Si yo me pongo muchos pares de medias o un zapato muy alto, ¿qué hago? Me alejo de eso. Estoy ayudándome a volar un poco más, como digo yo, porque no me conecto. Y me sigo quejando de los pies fríos y no hago nada por solucionar el tema de pies fríos. Porque en el caso de mi hijo le digo, bueno, a ver, homeopáticamente podemos tomar esto y esto y esto, o te puedo dar una loción para que mejoren esos pies. Y él no, sigue, se pone 2, 3 pares de media. ¿Qué está haciendo? Está alejándose, no quiere conectarse con eso. Es oposición a lo que hablamos recién de la persona que es muy terrenal, que vive pensando en lo material, en tener casa, en que todo tiene que ser físico, ¿no? Es muy diferente. Esta persona se aleja, quiere, cuanto menos me conecto, mejor, porque a lo mejor me conecto, y no se olviden que estamos hablando de conocimiento, de autoconocimiento. Tal vez yo me conecte con esa parte y no me gusta. Yo les digo a todos en las diferentes terapias que hago, que el trabajo lo hacen ellos y que no es fácil. Claro que no es fácil, porque autoconocerse no es fácil. Y no vamos a encontrar solo rosas. Vamos a encontrar cosas que no nos gusten. Y va a depender solo de nosotros, pero solo de nosotros, si yo quiero cambiarlas y ir a otro lado. Y eso va a ser un trabajo que tenemos que hacer con nosotros. A nadie le gusta decir, ay, yo soy un terco. Ah, yo soy esto. No, a nadie. ¿Qué es lo que? Porque además también viene un tema de educación. Tenemos que ser perfectos. Y les digo la verdad que no busquemos la perfección. Mejor mejoremos, pero no la perfección. Porque nos va a llevar a obsesiones y no nos va a hacer felices. Porque la perfección no existe. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar todos los días de nuestra vida. Nos vamos a equivocar como hijos, como padres, como hermanos, como pareja, nos vamos a equivocar. Lo que sí tenemos que tener es herramientas para saber manejar todo eso que nos pasa. Bueno, después les decía el tacto, que puede estar frío, puede estar muy caliente. Hay gente que tiene, uno ya ve y dice, wow, uno pone la mano y dice, wow, los pies, mucho calor. Bueno, ahí también es una persona que es lo opuesto del otro, una persona también muy terrenal y una persona que tal vez hasta sea una persona de carácter un poco explosivo, porque ¿qué está mostrando el calor ese? Fuego, el elemento fuego. Está diciendo, esto soy yo, y yo a mí conmigo nadie puede, y yo me enojo fácil. Y ahí lo tenemos en ese pie, los pies que pasan húmedos, por ejemplo. La humedad también nos lleva a un lugar, la resequedad nos lleva a la tierra. Y el pie que pasa húmedo, o la mano, por ejemplo. Ahora me estaba acordando de una paciente que tengo, que es una chica muy joven, y ella tiene el problema de las manos húmedas, ¿verdad? Siempre. Y el tema es de que ahí, ¿qué hay? ¿Qué dije? Emociones. El elemento agua, ella me decía cuando comenzó el tratamiento, me corre el agua por las manos. Y hacía esto. No sabes qué horrible, me corre el agua por las manos. Y apretaba eso. ¿Y eso qué es? Emociones. Emociones que no transformo, emociones, no estoy bien emocionalmente, no estoy aceptando cosas, no sé qué hacer con mi vida.
Obviamente hice un tratamiento natural y homeopático, que fuimos a lo físico, pero lo que más importante hicimos con ella fue un tratamiento emocional. Y hoy en día ella se acordaba el otro día que dice, ¿sabes que no me transpiran más las manos ni en el verano? ¿Qué les parece? Hoy es una chica segura, una chica que se había recibido de abogada y no le gustaba trabajar en eso, cambió de profesión, vive sola y hoy no le transpiran las manos. Creo que es significativo, ¿no? Bueno, el sistema del cuerpo, el color, la textura y la temperatura, como hablábamos recién. La textura, también de lo que hablábamos, también ojo con los pies que están muy gorditos y blanditos y muy, es como inseguridad que va a nuestro cuerpo. Y acá tenemos los diferentes tipos de pie. Tienen el pie estrecho, que es el que es más fino, ¿verdad? Tienen los pies cuadrados, pies rectangulares. Y si ustedes más allá, porque no puedo extenderme mucho por la hora, no sé ni qué hora estoy, pero me van a sacar corriendo dentro de 5 minutos, porque además me dijeron que iba a ser larga mi charla y ya entonces les decía que no puedo hacerles un análisis específico de cada uno, qué significa, porque bueno, pero observen así, ustedes solitos, los diferentes, porque son diferentes personas, si algunos están hacia adentro, si otros están hacia afuera. Ahí ya nos está hablando mucho. Observen que no están todos iguales. Hay algunos, que eso es un poquito de ojo clínico, que están más rígidos que otros, porque están muy derechitos. No sé si los descubren. Mientras otros están como más relajaditos. Por ejemplo, está mucho más rígido. Está manteniendo la posición la persona. Esa persona que me está diciendo, me importa mucho el afuera. Yo estoy frente a la podóloga o frente a la terapeuta y yo necesito mantenerme firme, a ver, que me vea lindo, o que me vea linda los pies. O tal vez una persona que también es muy exigente. Entonces, como es autoexigente, necesito mostrar de que soy perfecto. Cuidado con esas cosas. Es la persona que, bueno, entonces el pie, estamos mirando el pie y ya nos está mostrando. Y que incluso si después nosotros miramos un poquito más, vemos que hay tensión en el pie y en la pierna, porque hace el esfuerzo por mantenerlo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con esa persona, desde la alineación de chakras y todo, lo primero que vamos a hacer es trabajar relajando y trabajar su mente. Y ustedes dirán, pero si me está mostrando un pie rígido, ¿tendrías que trabajar la musculatura? No, porque si yo estoy en lectura de pies, me está diciendo que esta mente está controlando. Entonces, si esa mente está controlando, está trabajando permanentemente y lo que necesita es descansar. Entonces yo, como reflexóloga, lo que voy a hacer, o masajista también, lo hacía como masajista, siempre lo hice, llevarla a sacarlo del pensamiento, a relajar totalmente su pensamiento y tratar hasta de marear, que pueda sacarlo de esa concentración. Porque la persona que se pasa pensando, su pobre mente tiene que descansar en algún momento. Habrán oído estas personas que dicen, pienso hasta cuando duermo. Y es cierto, suceden esas cosas. Y bueno, y nos vamos a encontrar con estas cosas. Partes del pie. La parte superior, lo que les decía, es el área del pensamiento. Y ahí tenemos la almohadilla y los dedos. Y de eso va a depender, nos va a demostrar la persona si es muy pensante, si es más tranquila, nos va a demostrar, porque vamos a encontrar ahí cómo se mueve. La flexibilidad, por ejemplo, de un pie, de los dedos, cuando nosotros hacemos los dedos y tiene mucha flexibilidad, eso también nos muestra flexibilidad en el pensamiento, en las creencias. Aunque ustedes no puedan creer, estamos leyendo eso también, hasta las creencias de la persona, porque nos está mostrando que soy flexible ante nuevas ideas, ante nuevos conocimientos. Después, bueno, lo que les decía, la almohadilla, que es un poco más abajo, viene el sentimiento, el fuego, media, mis valores y principios. La gente que, todos tenemos valores y principios y hemos sido educados en diferentes valores y principios.
y a veces nos aferramos demasiado a los valores y a los principios. Y esa zona, que era un poquito lo que yo les decía a esta chica de las manos muy húmedas, ella se aferraba, no quería soltar lo que había estudiado porque tenía que cumplir, escuchen bien la palabra, cumplir con lo que le había prometido a papá y a mamá, recibirme de abogada. Y cuando investigamos un poquito, no me gusta. O sea, no es que no me guste totalmente, pero no me siento feliz. Entonces, ahí, ¿qué estaba haciendo? Respetando lo que papá y mamá habían dicho. Entonces, ella estaba sufriendo y lo estaba guardando. Entonces, su área de sentimientos, de valores y principios también estaba mal. El talón también representa, se me olvidaba decirles, la energía. Y ahora vamos a lo que es el relacionamiento. Esto es un pantallazo porque es mucho para dar, pero les doy un pantallazo. El pie izquierdo está relacionado con lo materno, o sea que es el área del lado de los sentimientos, el lado del corazón, está relacionado con los sentimientos y con mi relación con mamá. Lo que les decía hoy, cuando nosotros encontramos de repente alguna anomalía, algo diferente, vamos a mirar qué pie es. Y ahí vamos a empezar a investigar, y en qué zona. Y ahí vamos a empezar a investigar, porque no va a ser lo mismo el pie izquierdo que el pie derecho, porque hay un relacionamiento con lo materno. Y refleja la vida emocional. Muchas veces la persona se está pasando un momento, porque a veces también son momentos nada más de la persona, vienen con problemas emocionales y su pie, se acuestan y en su pie cae. O está, que eso lo vi mucho en los viejitos que iba a los hogares de ancianos, me di cuenta después, que el pie, que es lo que muchas veces se llama cabo, pero no estaba el pie cabo, estaba como así, como apretadito. Y ahí estaba apretando emociones, guardando. Cuando yo distendía con un masaje, que distendía con una nota, esa persona se relajaba y era que te pensaba hablar, la viejita, el viejito te pensaba hablar porque mi hija, porque mi hijo, porque no sabía ni nada. Había trabajado la zona de las emociones. Y yo en ese momento totalmente sin saber que estaba haciendo eso. No estaba haciendo nada más que por intuición. El hemisferio izquierdo del cerebro concentra las emociones inconscientes y desconocidas. No se olviden de eso. O sea, que el pie, por eso yo les decía que nuestros pies nos cuentan lo que nosotros no decimos muchas veces. El pie derecho se relaciona con la figura paterna. Concentra los impactos energéticos relacionados con nuestras frustraciones, las que no hemos aceptado. ¿Cuántas veces no aceptamos que no hicimos algo, o algo que papá nos pedía, o lo que le hubiera gustado a papá que fuéramos nosotros, y no lo fuimos? ¿Y eso qué crea en nosotros? Un conflicto. Y ese conflicto me va a afectar si yo no lo soluciono. Y voy a tener tarde o temprano que pararme frente al conflicto y decir, bueno, no pude, no quise, soy otra persona, no sé, pero me va a seguir afectando si yo no me hago cargo. En terapia gestáltica hablamos mucho de eso, del hacerse cargo de las cosas. Desde el momento en que yo me hago cargo de las cosas y yo solo pongo sobre la mesa, ya le estoy dando luz y me estoy cuidando y mirando internamente. Y me estoy dando el permiso de sentir, de equivocarme y de ser como realmente quiero ser. Así que no se olviden de eso. Frustraciones, no de todo aquello que no aceptamos, porque no lo queremos ver. Es lo que yo les decía, no nos gusta darnos cuenta que nos podemos equivocar, o que fuimos egoístas, o que actuamos mal. El hemisferio derecho, almacena todo lo racional. Aquí vamos a lo que es el pie derecho. Como verán, están los diferentes dedos. Ahí ven mejor. Y ahí va a depender, por ejemplo, si el dedo medio es más largo, que es lo más común de ver, por lo menos en lo que yo veo. A veces el dedo medio es más largo que otro. No sé ustedes como masajistas se han visto, pero realmente el dedo más largo, ahí ya nos está hablando de algo. También, por ejemplo, el dedo mayor
que genera, cuando es muy gordote, decimos muy gordote, muy grandote, bueno, ahí la persona es muy cerebral. Muy cerebral. O sea, su cabeza, ahí está todo. Almacena. O bien es una persona que estudia mucho también. Y almacena. Conclusión. Para el análisis en general se valorará la forma, la flexibilidad o no, los movimientos del pie, manchas, que pueden aparecer manchas rojas, callosidades, marcas, tamaño de cada zona, lo que nos permitirá realizar una buena lectura para sacar conclusiones acertadas. Y acá vamos a lo más importante. El reflexólogo holístico acompaña, facilita y promueve en el paciente la realización de su propio proceso de autocuración, lo que les decía ahora. Con todas las técnicas que vamos aplicando, vamos ayudando a la persona a que se dé cuenta, a trabajar en sí mismo, a trabajar esas emociones. Muchas veces nos reímos porque una chica, por ejemplo, el otro día me decía que hasta cambió de horario de trabajo y se dio cuenta que porque había perdido el tiempo, si podía haber cambiado el horario de trabajo antes, y que ahora se sentía mucho más contenta. Y siempre aparecía su área de emociones, muy cargada, y bueno, y tuvo que plantarse y decir, ¿por qué no hago esto? Y se dio cuenta, dice, yo por miedo, era por miedo, que no pedía cambio de trabajo, de horario. Todas esas cosas son reflejadas. Y aquí les digo muchas gracias, y si hay preguntas, pueden hacer. Y no se olviden de esta frase. Observando el mundo con nuevos ojos y mente abierta, el principiante verá cosas que al experto se le escapan. Eso fue lo que me pasó a mí, abrir la mente. Sí, dime. Nos abriste un abanico impresionante. Bueno, me alegro. Me quedó una preguntita que no es nada en relación a todo, pero cuando hablabas de los chakras y de los mantras, si nosotros recitando los mantras de los chakras, Sí. nos podemos Ya dar te digo que sí. cuenta cuál está bien y cuál está mal. Sí, tú vas a empezar a recitar los mantras de los chakras y tú te vas a dar cuenta de que eso es también intuición. Te vas a dar cuenta que es diferente en un lugar que en el otro. Que tal vez al principio lo que te pase cuando recites determinado mantra, vas a sentir que como que no sale igual que los otros. Como que te cuesta hasta decirlo, pronunciarlo como te dicen, como te van a decir, y ahí es algo pasa como les decía, muy común el de la garganta. Entonces como que uno siente, y aprendan a escuchar su cuerpo y darse cuenta en cada ejercicio que hagan, así como el de los mantras, a escucharlo. ¿Qué es lo que pasa cada vez que hago esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué cambió? Y muy importante, porque cuando ustedes empiezan a trabajar con todo lo que es mantras y eso, van a ver que va a haber cambios en sus vidas. Cambios incluso alrededor, que nos quedamos sorprendidos porque decimos, no, pero si lo estoy haciendo por mí. Pero sí, yo estoy vibrando diferente. Yo estoy sanando cosas, estoy logrando cosas y estoy pasando a ser otra persona. Estoy siendo una mejor persona y no está mal ser una mejor persona para mí mismo. Así que, ¿alguna otra pregunta? El tema Juanetes, que no lo nombraste. Porque es mucho. Lo iba a poner, pero sabía que me iban a preguntar. Juanetes. Cortito igual. Bien, Juanetes. Pensá que hay una deformación en el dedo, ¿no? O sea, en la articulación y el dedo que hace esto, ¿no? Bien. Toda deformación, en lo general, toda deformación en el dedo quiere decir que la persona quiso agarrar o quiere agarrar otro rumbo y no puede. Pero como se hace ese huesito, esa articulación se engrosa, ahí aparece generalmente en el juanete también aparece un callo. Entonces, ¿qué estábamos hablando del callo? Todo lo que tiene que ver con la valoración de la persona, todo lo que tiene que ver con lo que es tierra, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la sobrecarga de la persona.
Entonces hay que ver, porque también se pueden ver diferentes juanetes. A veces es en los dos pies, a veces es en un pie solo. Entonces, en base a lo poco que les dije, si observad qué pie es el que tiene juanete, en qué pie, y ahí, si querés tomar otro rumbo, y justo es en el de relación con mamá o de papá, ¿a quién es que entonces tengo miedo de defraudar? Porque si es con este pie, que justo es el de papá, y papá me exigía y quería esto, o yo lo tengo muy allá arriba y quiero cumplirle todos sus deseos, y resulta que me sale un juanete acá, y yo quiero correr para otro rumbo, ¿viste? Mi dedo me está diciendo, yo quiero ir para allá. Y entonces empieza, es lo mismo que los dedos en garra, que tampoco los puse por lo mismo, porque dije, van a empezar a preguntar y no sabe tiempo. Los dedos, no, está perfecto, porque eso es lo lindo, y además para mí es un orgullo que les interese y que a ustedes digan, bueno, a ver, voy a investigar, voy a buscar. El dedo en garra también, el dedo garra, ¿qué dije yo? Que era todo pensamiento. Yo estoy haciendo esto, el dedo en garra, estoy haciendo esto, estoy retrayendo mis pensamientos, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo esto, yo no estoy dejando que el dedo vaya libre y piense solo, porque tal vez esos pensamientos no los quiero controlar. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a trabajar esos pensamientos, los traigo y miren lo que digo, ¿no? Que claro, nada que ver con un dedo garra, pero y lo traigo hacia mí. ¿Qué hago? Me guardo el pensamiento. Y lo más probable es que aquí, en esta zona, y por eso se ve tanto en personas mayores, porque yo fue una de las cosas que más observaba, y yo decía, pero qué cantidad de personas mayores con los dedos en garra, se da más que en otros. ¿Por qué? Y sobre todo los que estaban en un lugar solos, porque no solo los que estaban en un hogar, sino los que vivían solos de repente. Entonces esas personas tal vez querían pedir más amor o más atención. Vaya a saber en sus pensamientos que andaba por ahí y no se animaban a pedir o a decir. Entonces, ¿qué hago? Esto y cada vez se va empeorando. Y les tengo unas novedades. El dedo garra, si se trabaja bien durante un buen tiempo, les puedo asegurar, de hecho uno de mis profesores lo logró, que el dedo queda perfecto. Obviamente, más de un traumatólogo o de un médico les va a decir que no. Pero si ustedes... Y lo que hay que hacer con esos dedos en garra es flexibilizar, trabajar movimientos de articulaciones con mucho cuidado y eso. ¿Bien? Bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Está previsto un break hasta las 14:30. Para después iniciar la tercera y última parte de disertaciones. Los invitamos a visitar los stands y a degustar en el stand de comida. Gracias.